¿Qué pasa? ¿Tienes examen de historia y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes porque ha llegado el historiador para ayudarte. Y en el vídeo de hoy tenemos la Edad del Hierro. Comenzamos a principios del siglo XIII, que es cuando los hombres aprendieron a fundir el hierro y combinarlo con carbón para producir acero. El hierro mineral es blando e inútil, pero el acero es un metal duro que permitía fabricar armas mucho más poderosas que las de bronce, por lo que tenían un valor estratégico incalculable. Y os preguntaréis que quién fue el que lo descubrió o dónde se descubrió, y el descubrimiento tuvo lugar al sur del Cáucaso, en una zona controlada por el poderoso reino hitita. Las técnicas de fundición del hierro eran mucho más complicadas que las del bronce, pues requieren temperaturas mucho más elevadas y además no se conocían muchos yacimientos. Los hititas mantuvieron la nueva técnica en secreto a la espera de poder utilizarla a gran escala. Así, durante algún tiempo las regiones civilizadas ignoraron su existencia. A mí me da igual. Pero sin embargo, las tribus nómadas indoeuropeas, unas pocas armas de hierro podían ser decisivas en pequeñas luchas con tribus vecinas. Así que las nuevas técnicas se difundieron hacia el norte entre los pueblos indoeuropeos. Se iniciaba así la Edad del Hierro. El hierro llegó hasta Grecia y hay constancia de que las tribus eolias, también llamadas tribus de los aqueos, que habitaban la Grecia interior, importaban del norte el hierro fundido en pequeñas cantidades. En cuanto a cómo era la Grecia micénica, podemos ver que los nobles son carnívoros mientras que el pueblo es vegetariano y se alimenta principalmente de trigo tostado y pescado. Los nobles beben vino mientras que el pueblo bebe agua. No hay una división del trabajo en oficios, sino que cada familia se fabrica lo que necesita, incluso hasta el rey segaba o cosía. Principalmente eran las mujeres las que se ocupaban de las labores domésticas. Usaban el oro como dinero, pero solo para transacciones importantes, ya que lo habitual era pagar con pollos, medidas de trigos, cerdos, etc. Las casas de los pobres eran de adobe y paja frente a la de los ricos, que eran de piedra y ladrillo. No tenían templos, sino que las estatuas de los dioses se quedaban al aire libre. Por esta época debió empezar a cobrar importancia la ciudad de Troya. Estaba situada en la costa de Anatolia, en un lugar estratégico para controlar el paso por el Helesponto, que es un estrecho que comunica el Mediterráneo con un pequeño mar, la Propóntide, que a través del estrecho del Bósforo comunica a su vez con el Mar Negro. Los troyanos se aprovecharon del Helesponto a modo de que todo aquel comerciante que quisiese pasar por ahí debía pagar un tributo. Mientras tanto, las grandes potencias cambiaban de reyes y hacia 1300 el rey Asurbanipal ya había muerto, pero su hijo continuó reforzando a Siria y llegó a saquear el agonizante reino de Mitanni. En 1295 muere el rey Mursil II y es sucedido por Mu'atalli. En 1290 murió el faraón Seti I y fue sustituido por su joven hijo Ramsés II, que reinó durante 67 años. Marca que solo fue superada en la historia de Egipto por el antiguo rey Pepi II. Ramsés II resultó ser el ególatra más poderoso del mundo, cubrió Egipto de monumentos en su honor y con inscripciones que relatan su grandeza. Vamos, exactamente igual que hago yo con todos aquellos que se suscriben al canal. Y si se hacen miembros, ya lo hago mano derecha del rey, como si esto fuese Juego de Tronos. Bueno, continuemos, pero suscríbete. En 1286 se enfrentó al rey hitita Mu'atalli, cerca de la ciudad de Kadesh, y no sería hasta el 1283 cuando harían un compromiso de paz, iniciándose en esta época el periodo de mayor esplendor de la cultura hitita. Egipto, por su parte, pese al acuerdo de paz, inició una serie de intrigas, estimulando a Asiria contra el reino hurrita. El rey Adad-Nirari I ocupó el reino de Mitanni, vasallos de los hititas, y envió una carta a Mu'atalli tratando de rebajar las tensiones tras la invasión. En ella trataba a Mu'atalli de hermano, algo frecuente en la época entre los reyes, pero la respuesta de Mu'atalli fue bastante brusca. ¿Acaso somos hijos del mismo padre o de la misma madre? Pese a esto, no estalló la guerra entre ambos reinos, ya que Mu'atalli estaba más preocupado por Egipto que por Asiria.
Muad'Dib murió en 1272 y fue sucedido por su hijo Mursil III. Este murió en 1265 y fue sucedido por su tío Hattusil III. Adad-Nirari I murió en 1275 y fue sucedido por su hijo Salmanasar I, que en 1270 arrebató definitivamente a los hititas lo que había sido el reino de Mitanni, fecha en la que podemos considerar que este desaparece definitivamente de la historia, pasando a formar parte de lo que se conoce como Primer Imperio Asirio. En 1245 murió Salmanasar I y fue sucedido por su hijo Tukulti-Ninurta I, bajo el cual el imperio asirio llegó a su máxima extensión. En 1223 murió Ramsés II ¡Hasta luego! y fue sucedido por Meremtah, su decimotercer hijo, que ya tenía entonces 60 años. Un ejemplo que tenemos más reciente es el caso de Carlos III de Inglaterra tras la muerte de Isabel II de Inglaterra. Bueno, continuando con Meremtah, condujo el ejército egipcio a Canaán para rechazar a los israelitas invasores. Sin duda, el faraón no pudo terminar con los israelitas porque se vio obligado a volver a Egipto, ya que su reino se encontró con un peligro proveniente de un lugar insospechado: el mar. Y sí, hasta entonces el tránsito marítimo por el Mediterráneo había tenido un carácter esencialmente comercial. Nadie hasta entonces había enviado tropas en barco para librar una batalla importante lejos de sus costas. La idea de llevar tropas para el otro lado del mar debía de ser considerada una locura para los egipcios, pero no para los griegos micénicos, que empezaron a aventurarse por el mar con fines militares. Los sorprendidos egipcios, que nunca habían sufrido un ataque por el mar, llamaron pueblos del mar a los invasores, y así se les conoce en la historia. Meremtah consiguió expulsarlo a duras penas, pero el poder egipcio se vio seriamente dañado. Los llamados pueblos del mar, tras Egipto, pusieron rumbo a Chipre, desde donde amenazaron las costas de Canaán y de Anatolia. En 1211, un nuevo faraón, Seti II, se hizo con el trono de Egipto, destronando para ello a Meremtah y casándose con su viuda. ¿Qué? Se inicia así una serie de sucesión de faraones débiles que reinan durante breves periodos de tiempo. Por ejemplo, Seti II reinó durante 5 años. En 1209 murió el rey hitita Tudhaliya IV, que fue sucedido por su hijo Arnuanda III. La presión de los pueblos del mar se hacía cada vez más insoportable para todos los pueblos del Mediterráneo. Mesopotamia, por su parte, seguía bajo el imperio asirio, pero tras la muerte de Tukulti-Ninurta, en 1208, se sumió también en la crisis que afectaba a sus vecinos. En 1207 murió Arnuanda III y le sustituye el que iba a ser el último rey hitita, Subbiluliuma II. Y con Subbiluliuma II, que vaya nombre, ya puede llamarse Pepe, me despido de vosotros y ya me quedo más tranquilo sabiendo que si os pregunta alguien sobre la Edad del Hierro, se lo resumís por encima o mejor le pasáis este vídeo compartiéndolo, obviamente, y no olvidéis, como os digo en todos los vídeos, suscribíos y comentad qué os ha parecido. Nos vemos, ahora sí, en el próximo vídeo. ¡Adiós!